Dos estilos que son referentes y que se muestran en la cultura popular a través de películas, relatos literarios, historietas, cómic, y que tú los debes haber visto, estoy seguro, y de que ahora los vas a conocer como arquitecto con mayor detenimiento. Entonces te doy la bienvenida a esta sesión en la cual vamos a hablar del Art Nouveau y el Art Deco, dos estilos que aparecieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que le llamamos pues precisamente el periodo entre guerras. Veamos, mira esas dos imágenes, te hago una trivia rápida ahí, ¿no? Que son dos películas de la cultura popular, dos películas de culto, que son conocidas, aunque no son de tu generación posiblemente. Una es el Titanic de James Cameron y la otra es el Batman de Tim Burton. Y después de verlas la primera vez, pues, soplarme la trama del personaje romántico del superhéroe, ¿no? Eh, Aquí, pues, la he visto nuevamente, pero ya con ojos de arquitecto. Y te muestro dos imágenes. En la imagen izquierda, por ejemplo, tienes la famosa escalera de este barco, que fue propiedad de la White Star y que en esos tiempos no existían los cruceros caribeños como existen ahora, sino que existían los barcos transatlánticos que eran una suerte de transporte, como decirte irse de viaje de Trujillo a Lima en barco, era un transporte más que un crucero de vacaciones. Pero la White Star tenía la ambición de que ese viaje sea un viaje inolvidable, de tal manera que el barco debía ser muy gigantesco, muy lujoso, muy ostentoso y con acabados de primera que gusten a la primera clase, a la segunda clase y también a la tercera clase, ¿no? Y el estilo o los acabados que eligieron pues responden acorde a la época del Art Nouveau. Entonces en esa escalera enchapada, que es la escalera de DiCaprio, se encontró con con la chica que hace el papel de Rose, eh, vemos pues que es una escalera imperial, como lo hacían en la época del barroco, con acabados en madera y hierro y vitrales y un reloj que remata en el descanso, una escultura en la base de la escalera y pues que acorde, como te dije antes, a este periodo, retrata muy bien los gustos de la nueva clase social burguesa. James Cameron lo estudió bien en la parte de la historia y lo representa ahí en el barco porque esto es un modelo, una representación de cómo pudo haber sido el Titanic, pero es bastante fiel. En la imagen derecha tienes al personaje pues de Batman, en la película que fue reivindicada por este director Tim Burton y la Warner Brothers, para tratar un poco de salir del personaje caricaturesco del Batman de Adam West de los años 60 y tratar de insertar al Batman oscuro, que era el Batman original del cómic. Sí, pero siendo que estaba ubicado pues en una época de 1930, 1940, la película, y ya existían los automóviles, la luz, la tecnología, mira la vestimenta del personaje, ¿no? Eh, Tenía que responder a algo más actual. Por lo tanto, esa ciudad gótica no puede tomar ideas del gótico precisamente de la Edad Media, pero en cambio toma un estilo que se denomina Art Deco y que se caracteriza por lo geométrico, los materiales, la expresividad de sus acabados y que lo combina con la oscuridad precisamente de la ciudad gótica y le queda muy bien para representar ese escenario en estas películas. ¿Ves? Entonces, estos son el Art Deco y el Art Nouveau. En realidad, estos estilos tienen más similitudes que diferencias y ahora lo vas a ver. Pero antes, precisamente hablando de estas épocas, pues como te dije, son periodos entre guerras y en esta rama del espiral del tiempo que es paralela, o sea que coincide con lo que hemos visto en cuanto a las pinturas, o sea, se dan al mismo tiempo. La revolución pictórica de las vanguardias también está pasando en este momento, también ha nacido Le Corbusier en este momento,
O sea, hay muchas cosas que se están desarrollando simultáneamente en estas realidades, pero he escogido el periodo que involucra los sucesos directamente que influyen en el Art Nouveau y el Art Deco. Uno es más reciente, el otro es más antiguo. Aproximadamente el Art Nouveau aparece en 1890 y va desapareciendo en la década de 1915, 1920 aproximadamente, no es tajante. De hecho, a la actualidad todavía existe y se ha rescatado. Lo vas a ver más adelante, ¿sí? Y el Art Deco aparece entre 1915 y 1920 y se extiende hasta 1940, con algunos defensores que todavía existen. Básicamente son estilos decorativos más que corrientes arquitectónicas, porque son aportes a todas las artes en general, tanto las nuevas que aparecieron, porque mira, se inventó el proyector de cine junto con la cámara fotográfica y aparece la fotografía, aparece el cine. Por otro lado, el automóvil se ha inventado también, ¿no? El siglo pasado en realidad con Mercedes-Benz, pero con Henry Ford y su modelo T es que comienza a producirse en masa, en serie, el automóvil, y junto con el transporte individual del automóvil también aparece el transporte público, el transporte masivo. Primero a vapor, luego a electricidad, luego a gasolina. Aparecen los tranvías y los metros, como por ejemplo el metro de Argentina, que fue el primer metro que llegó a Sudamérica. Hablando del Titanic, en 1912 también se da esta tragedia que es conocida popularmente, o sea que el Art Nouveau y el Art Deco coexistieron con la tragedia del Titanic. Sí, acá hay otro suceso, así como la tragedia del Titanic, que da paralelo al Art Nouveau. Acá hay otro suceso que no le he puesto ya por falta de espacio, que es la caída o la crisis del 29 en la bolsa en Nueva York en 1929, que hace pues que muchas personas quiebren en sus negocios. A pesar de esto, el Art Nouveau y el Art Deco subsistieron a pesar de estas tragedias. ¿Sí? Por otro lado, se dan publicaciones y descubrimientos científicos como que en 1910, la que te dije antes, pues la escuela Gestalt de psicología publica sus nuevos descubrimientos sobre el inconsciente humano y sobre la nueva forma de ver la salud mental, y esto pues atrae bastante a los pintores y a los diseñadores. ¿Sí? Y por otro lado, pues se da el hallazgo de la tumba de Tutankamón, que también pues así como sucedió el siglo pasado con Pompeya y Herculano, que abrieron las puertas al gusto por lo clásico, o la restauración de Notre Dame, que abrieron los gustos por el gótico y salieron el neoclásico y el neogótico. Eh, Aquí esto de que se hacen hallazgos en Egipto hace que la gente comience a mirar hacia esas culturas en Egipto, o también las exploraciones que se daban en África hacia los objetos tribales también hacen que gusten y que sean una fuente de inspiración tanto para el Art Nouveau como para el Art Deco, porque ambos estilos rompen con el cambio de pensamiento del siglo pasado. Mira lo interesante, ¿no? Así como se dio en el barroco, cuando rompe lo del renacimiento, y el neoclásico y el neogótico que rompen lo del barroco. En el siglo pasado, pues, las escuelas de artes eran muy conservadoras, muy tradicionales, muy naturalistas, en el sentido de representar escenas dramáticas o históricas, epopeyas mitológicas, personajes bíblicos. Era básicamente una escuela academicista, como te digo, que el maestro dejaba un modelo y el estudiante aprendía imitándolo, y mejor estudiante era aquel que lo reproducía más parecido al del maestro, y así se aprendía, ¿no? Además que ese arte pues se iba dirigido hacia gustos muy refinados de aristócratas, príncipes, monarcas, duques, condes, títulos nobiliarios, que pues era una persona que se formaba con gustos por el arte desde niño, y era un arte pues muy dirigido a ellos, que a veces carecía de utilidad, únicamente de banalidad, de ornamentar un despacho, un salón. Pero en el siglo XX, con la revolución industrial, aparecen nuevas clases sociales trabajadoras, ricos y gente con posición social privilegiada, pero hecha por el trabajo, por el capitalismo precisamente, gente que se hace de dinero y obtiene posición social, con los cuales los gustos del arte pasan de ser banales o de ornamento o de
posición social a convertirse en algo más práctico, más útil. Recuerda la escuela de Chicago, ¿no? Y la arquitectura del hierro. Porque eso era lo que demandaba la nueva vida moderna. La nueva vida moderna estaba relacionada tanto con la electricidad, con la máquina de vapor y luego con el automóvil y máquinas a gasolina, ¿sí? Y las invenciones que se iban dando aceleradamente, pues, ¿no? El teléfono, el proyector de cine, la cámara fotográfica, eh, las tostadoras, los aviones. Entonces ya la vida del caballo, del carruaje quedaba para el siglo pasado. Entonces, aquí, al igual que los vanguardistas de la pintura, también los diseñadores buscaron un arte individual que no esté ligado a la historia, que se inspire o se alimente de la historia, pero que no sea de la historia, ¿me entiendes? Y que también, así como es bello y estético por la parte de la unión de la autenticidad del arte y la disciplina o la perfección de la artesanía, también sea utilitario. Por eso te hablaba de que en la sesión pasada de que arte más artesanía más utilidad daban origen al diseño, porque del arte toman la originalidad, la autenticidad, la expresividad, de la artesanía la perfección, la pulcritud, el detalle que utiliza el artesano, pero como ahora todo tiene que ser útil, porque va orientado a un público que quiere darle una utilidad funcional, es ahí que comienzan a desarrollarse nuevas disciplinas de diseños. Y como te digo, pues estos hallazgos, esta exploración científica, artística, estos avances y esta gran revolución cultural, a la par de que iba aumentando la tecnología y la economía, ocasionaron que aparezcan pues ramas como el diseño industrial, el diseño gráfico, hasta incluso los diseños de modas, el diseño automotriz, que la historia del automóvil aparece precisamente en este siglo y empieza a cobrar fuerza aceleradamente hasta el diseño arquitectónico que vamos a ver detenidamente en las siguientes diapositivas. Pero antes comparemos pues la nueva ciudad del siglo XX, a diferencia de la vieja ciudad del siglo XIX, comenzó a desarrollarse abruptamente y transformarse aceleradamente, porque como había desarrollo tecnológico y económico, pues muchas de las ciudades comenzaron a experimentar un auge a través del desarrollo de obras públicas, nuevos equipamientos como grandes plazas, pero también grandes edificios institucionales, hospitales, por ejemplo, la salud que había estado decayendo el siglo pasado, que era precaria, ahora comenzaba a desarrollarse con hospitales, con equipamientos de salud. Por otro lado, el descubrimiento de la electricidad permitió que se tiendan redes de energía eléctrica y junto con ella también el alcantarillado. En Lima, por ejemplo, ¿no? Que es el plano que tú tienes acá a la mano izquierda, ¿no? Se ven las nuevas urbanizaciones que van apareciendo luego del centro histórico. Por ejemplo, el barrio obrero de la Victoria, Miraflores, que van apareciendo las grandes obras como el Zanjón, que hoy es la Vía Expresa, ¿sí? Y también el desarrollo del transporte, tanto individual como en el caso del automóvil a gasolina, o los tranvías y los metros en el caso del transporte público, ¿sí? Permiten que se creen grandes redes de sistema de transporte. No solamente el ferrocarril a vapor que estaba afuera de la ciudad, sino también el tranvía y el metro dentro de la ciudad para cortar distancias. Es así que también aparecen grandes avenidas pavimentadas e incluso autopistas, las primeras autopistas, diseñadas exclusivamente para el vehículo motorizado. Junto con esto, en esta nueva ciudad también aparece la desigualdad y el centralismo, porque muchas de las personas migran del campo a la ciudad y por tanto la ciudad también comienza a crecer y a comerse al campo, a expandirse, gran expansión urbana. Junto con esto pues hay desigualdad porque algunas oportunidades aumentan en la ciudad y otras decrecen en las zonas rurales, ¿de acuerdo? Y pues no hay el mismo nivel de instrucción del campo que en la ciudad. Se va urbanizando mucho la vida, ¿no? En esa misma sociedad y en ese mismo panorama que te presento, pues hay una nueva concepción en cuanto a las artes. Para que lleguen a esta nueva gente, pues las artes tienen que ser populares, utilitarias, para que la persona la consuma, tiene que encontrarle una utilidad al arte.
Por ejemplo, aquí en la imagen tienes dos afiches, uno en estilo Art Nouveau y otro en estilo Art Deco, que como te digo presentan más similitudes porque ambos dan orígenes al diseño gráfico. Y tomando inspiración este personaje Henry de Toulouse-Lautrec, que hacía sus carteles en el siglo XIX para el Moulin Rouge, que incluso hacía un cameo en esta película Moulin Rouge, eh, tomando esas influencias, es que estos diseñadores pues gráficos, estos diseñadores de carteles, crean estas composiciones artísticas, pero a la vez publicitarias, ¿no? Ahí vemos dos mujeres, pero vistas desde la concepción del Art Nouveau y vistas desde la concepción del Art Deco, ¿no? Una, este, más orgánica, más con tonos más pastel, la otra más futurista, de líneas más geométricas. Como te dije antes, para que el arte pueda ser consumido, aquí se juntaba con la artesanía a través de una creación que sea utilitaria, o sea, se diseñaban, así como habían diseñadores gráficos, también hubieron y hay diseñadores industriales que aceptan las ideas del funcionalismo de que sea útil, pero sin perder la expresividad. Porque, por ejemplo, una limitación de la Escuela de Chicago, la arquitectura del hierro, que son los precursores de la arquitectura moderna, digamos los papás de la arquitectura moderna o los abuelos de la arquitectura moderna, es que su arte, sus edificios eran bastante sencillos, ¿no? Más prácticos, más útiles, porque decían la forma le sigue a la función, pero el ornamento se quedaba a un segundo plano y la sociedad pues también demandaba expresividad. Por eso es que estas lámparas, por ejemplo, que tú ves ahí, ¿no? Tienen una utilidad para iluminar, pero a la vez están acá con detalles y con acabados. Una es más orgánica, la otra es más geométrica. Igual con el mobiliario o diseño industrial. Eh, el señor William Morris, junto con John Ruskin y Charles Mackintosh, fundaron un movimiento denominado Arts and Crafts. No lo he desarrollado aquí, pero lo menciono y presta atención también a este movimiento del siglo XIX, que en español se traduce como Artes y Artesanías, en el cual cuestionaban el avance acelerado y excesivo de la máquina que estaba dejando atrás la belleza del trabajo artesanal. Entonces ellos decían que debían unir el trabajo artesanal con la máquina, pero manteniendo un punto de equilibrio. Porque, por ejemplo, en el caso del automóvil, un personaje diseñador de automóviles, si trabajaba un automóvil a mano, podía hacer a lo mucho 4 carros en un año. Y cada carro que se creaba tenía sus propias características muy individuales que no tenía el otro. Henry Ford, cuando inventa la producción en masa, ahorra costos, pero también ocasiona que todos los carros sean igualitos, porque están producidos por máquinas en serie. Eso es lo que cuestionaba el Arts and Crafts. Y en el caso de los muebles y la arquitectura decía, pues, debemos regresar a las bases artesanales, pero sin perder de lado, sin negar la ayuda que nos aporta la máquina. Es como trabajar ahora en el siglo XXI, ¿no? Que está bien utilizar el CAD, pero no dejar que el CAD haga todo el trabajo. Siempre se necesita el criterio humano. Y ahí tienes dos muestras de mobiliario diseñado con ayuda de la máquina, pero que mantiene precisamente la expresividad. Uno es de Emile Gallé, un diseñador de interiores que ya falleció, y el otro es de Paco Escribá, que todavía está vivo. Eh, bueno, mira las imágenes, compáralas y tú mismo saca tus conclusiones, tus juicios. Asimismo, como te dije antes, en este nuevo siglo, habiendo nuevas instituciones, nuevas necesidades y nuevos problemas más allá de la religión y el templo y más allá de la vivienda, a hospitales, ayuntamientos, hoteles, es que estos nuevos problemas se resuelven funcionalísticamente, pero cada uno con su estilo personal del autor. ¿Sí? Es difícil encontrar una línea que encasille o etiquete al Art Nouveau y al Art Deco. La única manera de distinguirlos es por el año, porque uno aparece antes que el otro, ¿no? Duran aproximadamente 20 años cada uno, pero uno llega primero y el otro llega después, porque
No podemos etiquetarlo. A ver, te voy a decir esto, pero no lo tomes al pie de la letra, ¿sí? Pero uno se inclina más por la línea curva y exótica, coqueta, femenina, orgánica, sutil, como en el lado izquierdo, y el otro se va también, pero por la línea recta y geométrica. Pero ojo, el Art Nouveau también usa recta y el Art Deco también usa curva, ahí lo estás viendo en las imágenes, pero es una curva más geométrica, mientras que el otro es una curva más orgánica, más delicada. Uno mira hacia lo exótico de la naturaleza y el otro mira hacia lo tecnológico de las máquinas, los aviones y el futuro. Esas son sus concepciones generales, pero no se pueden etiquetar porque cada arquitecto y cada diseñador lo resuelve a su criterio, a su estilo. ¿Ves? Entonces mira esa escalera, ¿no? Aterciopelada, con madera, con hierro forjado, tapiz y mármol. Y la otra que también utiliza metal, pero no es metal quemado, sino es metal brillante, como si fuera oro. Bastante mármol y enchapes. Y también tiene su pintura mural, pero muy puntual a diferencia de la otra. Y no utiliza tapiz, ni tela, ni terciopelo, pues ellos prefieren el cuero en algunos casos. Y también se dan en cuanto a la resolución en planta, en la organización funcionalista. ¿Ves? Mira, son dos tipologías similares, pero cada una tiene su marcada decoración, a pesar de que no es el mismo caso tampoco, ¿no? En el lado izquierdo tienes a la casa Batlló, hecha por Antonio Gaudí en Barcelona. Es un edificio multifamiliar que actualmente funciona como museo. Mira, ¿no? La organización que tiene, la distribución típica de un edificio de departamentos, ¿no? Con su hall de ingreso inclusive, ¿no? Su escalera que reparte y los acabados que le da el arquitecto a la fachada, incluso el remate que le da con estas formas sinuosas y estos enchapes de azulejos y piedras. Conchitas creo que también utiliza ahí. El remate que le da Gaudí. Y mira este. Es un edificio en Nueva York que es el séptimo, me parece, más alto de la ciudad. Sí, y que lo has visto en muchas películas, en muchas series. Por ejemplo, este aparece en la serie del Hombre Araña, en la serie animada del Hombre Araña de los años 90 y también aparece en la película del Aprendiz de Brujo. Eh, es diferente, ¿no? Tiene mucho más área, mucho más escala, es más imponente, más alto. Y así como Gaudí desarrolla este edificio, dicen que Gaudí diseñaba sin planos, que iba añadiendo detalles de acuerdo a se le ocurría. Eh, este fue diseñado por un arquitecto de nombre William Van Allen. Sí que comparte el nombre con el guitarrista Van Halen, pero no es el mismo. Eh, para la empresa Chrysler, la empresa que hace los vehículos que actualmente todavía existen, ¿no? Del Jeep y el Dodge. Esta empresa precisamente desarrolló el, el- el edificio para la compañía. Sí, es un edificio, acá te he puesto una planta típica porque son diferentes, mira, a medida que va creciendo, ¿no? Acá hay unas gárgolas de metal y acá hay otras gárgolas de metal bastante atractivas. Y el remate que él utiliza acá, pues inspirado en la rueda de un neumático, en la copa, en el aro de un neumático, para el edificio, para el remate, ¿no? Con su aguja de metal y todo esto brillante y las ventanas en forma de triángulo. Es más expresivo, ¿no? Más ostentoso del Art Deco. Y no se parece, no tiene nada, no se parece, o sea, no comparte un parámetro exacto como cuando tú veías el neoclásico y decías, ah, mira, neoclásico, todo lo que es Grecia y Roma porque tienen capiteles corintios y capiteles jónicos. O mirabas el neogótico y ya, ah, mira, todos tienen gárgolas, todos tienen agujas. No, aquí es diferente, mira cómo lo hace Gaudí, mira cómo lo hacen estos arquitectos en estos ejemplos. Uno es Art Nouveau, el otro es Art Deco, pero a pesar de eso no se parecen exactamente igual a los otros que te he mostrado, los casos anteriores del edificio Chrysler o de la casa Batlló, porque se inspiran en culturas. El Art Nouveau y el Art Deco se inspira en culturas, pero no llega a ser parte de ellas en el sentido de que no se encasilla. Estos, por ejemplo, están inspirados en los movimientos revival, que en inglés en español se escribe revival, que era como un despertar del pasado, pero no es una copia o una imitación del pasado, ¿ves?
Parece barroco, pero no es barroco. Muchas formas, se toman una atribución de organizarlo de una manera diferente en esta estación de metro. Y acá hay otra, mira, que está en California. Esta está en Austria, en Viena, y esta está en Los Ángeles, en California. Y mira cómo las líneas son rectas, sobrias. Acá hay línea curva, acá hay línea recta, acá también hay línea curva, acá también hay línea recta, pero esta es más geométrica, esta es más sinuosa. Eso también puede ser algo que los distingue, pero más te digo, comparten cosas en común. Eh, ¿Ves? Acá, por ejemplo, está inspirado en una iglesia hispana, como si tú has visto la serie del Zorro o las iglesias mexicanas o las iglesias peruanas, está inspirado en una iglesia hispana, porque Los Ángeles también fue, antes de que sea de Estados Unidos, fue de México, fue hispano, y luego se independizó en California, pero no es una iglesia, pues, es una estación de metro. Entonces, no se pega al pasado, solamente se inspira en el pasado. Va más allá de la forma, de la expresión, es más ideológico. Mira, por ejemplo acá, ¿no? En los templos también, su arquitectura religiosa sigue siendo simbólica porque sigue teniendo los símbolos propios de la liturgia cristiana, pero no imita al pasado. Ahí tienes dos iglesias, una es Art Nouveau, la otra es Art Deco. Aunque bien difícil limitar la línea donde termina una y empieza otra porque se parecen. Las dos tienen la misma altura y las agujas de la torre del gótico. Una es más conocida, es la Sagrada Familia de Antonio Gaudí, la otra es un templo en Estados Unidos de una religión metodista. Pero a pesar de que las dos hacen apología o metáfora hacia la arquitectura vertical de las catedrales, ninguna tiene un elemento gótico ahí. Mira, por ejemplo, la de Gaudí tiene arbotantes, arquitraves, arbotantes, nervaduras como la iglesia gótica, pero esto no es gótico definitivamente. Tiene esculturas como la ley del marco del gótico, pero no, y tiene agujas y torres, pero eh, no, no es de esa época. Los puedes distinguir cómo es que el arquitecto ha ideado esto. Eh, de hecho, se dice que no se sabe cómo pensó, porque nunca se culminó esta obra, cómo es que él pensaba terminarla, porque acá hay una metáfora ideológica que antes no se hacía, ¿ves? Antes se dibujaba de acuerdo, se diseñaba, proyectaba de acuerdo a la forma, acá se proyecta de acuerdo a un concepto. Ahí él está representando a la Sagrada Familia, José, María, Jesús y los apóstoles, y las entradas, ¿no? Bueno, no lo llegó a terminar, actualmente han hecho un concurso y creo que lo están terminando, como finalmente concibieron que el arquitecto lo pensó. Y en la iglesia de la derecha, mira, hay arcos ojivales también, como en el gótico, pero son geometrizados en base a líneas. Y también hay esculturas como gárgolas, pero están hechas con metal. ¿Qué te parece? Mira la aguja y las ventanas, ¿no? El vidrio que antes no había precisamente porque el románico no te lo permitía o en lugar de vitrales, hay vidrio ahí. ¿Ves? No imitan al pasado los estilos. Y hasta en la arquitectura doméstica de viviendas, mira cómo también hacen el tratamiento, ¿no? En Art Nouveau o en Art Deco. La de la imagen derecha es la Hill House de Mackintosh, de Charles Mackintosh, que por cierto te dejo una curiosidad, ¿no? Hay una serie de terror en Netflix que tiene el mismo nombre, Hill House, que te recomiendo que la veas, es una serie buena, la vieja fórmula del terror nunca falla, porque he leído que se inspiraron para que la casa que se construyó para la serie se inspiró en la Hill House de Macintosh. Yo he tratado de buscarle similitudes, aunque no las he encontrado, pero no sé, tú miras la serie y quizá encuentras ahí similitudes, ¿no? Es un estilo nuevo que está hecho con ladrillo y concreto. Mira, mira esta chimenea, no hecha solamente con plano y línea, sin ninguna moldura en chape como se hacía antes, pero de todas maneras la casita que tú ves ahí tiene un airecito a las casas del siglo pasado, del estilo austrohúngaro, de lo que vimos en el romántico, pero sin imitarlas. Se despega del pasado tradicional, porque ya no lo hace con madera, lo hace con concreto, con ladrillo. ¿Ves cómo la resuelve esta vivienda, no? Y por otro lado tenemos esta en Art Deco que está
motivada por la arquitectura, por la forma de los aviones y de los buques. De hecho, este recibe el nombre de casas buque, que fue una tendencia que mucho apareció en los años 40, que también llegó al Perú, en Lima sobre todo. Mira esta casa, ¿no? Toda maciza, compacta, con ventanitas redondas tipo ojo de buey, líneas largas que enfatizan la horizontalidad, también como si fueran cuerdas de guitarra, bastante neón, y el remate en esquina, un remate curvo como se hacían en los barcos, como imitando a un barco, como si fuera un barco encallado en la ciudad. Definitivamente, hoy en día esa casa buque, ese Essex House de Miami, es típica de la identidad de Miami, porque hay varias casas de este tipo. Es un hotel, pero trata de ubicarlo en el tiempo y decir, uy, pertenece a algo del pasado. No puedes, es algo propio del siglo XX. Entonces vamos a revisar dos casos, para que tomes una mayor idea del Art Nouveau y del Art Deco. Y vamos a comenzar con la Escuela de Arte de Glasgow de Charles Mackintosh, que está en Escocia. Eh, a- em, Esta escuela la he elegido, mira, hay muchos autores que tú puedes ver de Art Nouveau, como el mismo Antonio Gaudí, como Horta en Bélgica, puedes tomar esos referentes. Si gustas, lo puedes revisar en tu tiempo libre, como cultura general, para que veas que cada arquitecto tiene su propia visión del Art Nouveau. Yo he elegido a Mackintosh porque en cierta forma le tengo cariño a esta escuela a pesar de que no la he visitado, porque en el año 2018 se incendió y actualmente están tratando de restaurarla, pero es muy probable que sea demolida. Solamente existen andamios, se quemó completamente. Más bien se hizo un proyecto nuevo al frente, aquí donde se ven estos edificios, se hizo un proyecto nuevo de una nueva escuela en el año 2019, me parece la nueva escuela de arte de Glasgow, que es arquitectura actual, contemporánea, pero que le hace un homenaje a la arquitectura de Charles Mackintosh, esta antigua escuela. Cuando yo estaba en pregrado todavía existía esa escuela y la estudiábamos como un referente del Art Nouveau. Posiblemente tú seas una de las últimas generaciones que va a poder ver esta escuela, sea por imagen o por video, porque más adelante ya va a pasar a ser un recuerdo, si es que se demuele. Tienes una foto en la mano derecha, cómo fue cuando existían las primeras fotografías en el momento de su inauguración y cómo fue antes de que se incendie recientemente, quizá pues en el 2015, ¿no? Repito que está ubicada en Escocia, en una ciudad que se llama Glasgow, en un centro histórico. Eh, Tiene un área de 2.500 metros cuadrados, es grandecita, relativamente ocupa todo un terreno que tiene tres frentes libres y que fue cedido por el gobierno para que se desarrolle esta escuela a finales del siglo XIX, aunque por falta de presupuesto se hizo en bastante tiempo, así en varias etapas. Así como el gobierno del Perú tiene programas de educación a distancia y programas de capacitación, el Escocia también ideó un programa de formación en artes para apoyar a la comunidad y cediendo este terreno, pues se proyectó esta escuela de la mano de Mackintosh, que dicho sea de paso, también fue estudiante de esa escuela. ¿Qué te parece? Lo atractivo de esto es que él utiliza un sistema constructivo tradicional y lo une con el sistema constructivo moderno, porque utiliza soporte metálico y ladrillo, pero también utiliza muros de carga en piedra y forjados en madera, o sea, techos y losas de madera. No, y sus materiales precisamente son el ladrillo y el acero, en cuanto a lo moderno, la madera y el vidrio e incluso la piedra en la fachada. Te he puesto una sola planta aquí. En realidad tiene plantas diferentes, aunque te he puesto más que todo para que veas la organización, el esquema de la forma del plano, porque está condicionado al terreno. El terreno es rectangular y está en pendiente, así que la forma se adecua a ello. Macintosh lo adecua al terreno y abre dos ductos aquí, dos tragaluces para iluminar. Sí, pero siendo que es una escuela de arte, pues si no un templo o
castillo, él es muy cuidadoso a la hora de organizar los ambientes y los organiza mediante corredores o galerías, pabellones, y pone las escaleras en el centro para que separe un ala de otra ala, ¿sí? O sea, hace un buen estudio de la circulación. Este es el plano del segundo piso en realidad, sino que ellos allá le llaman first floor a lo que viene a ser el segundo piso, y a lo que es el primer piso para nosotros ellos le dicen planta baja. Bueno, ahí está la escuela, ves cómo la está organizando, ¿no? Es casi simétrica en planta, ¿sí? Pero la resolución del interior la vuelve asimétrica. Acá hay una librería, acá hay un cuarto de diseño, ¿sí? Acá hay galerías de exhibiciones, ¿ves? Museo y una escalera y la oficina del director en la entrada. Esto estamos hablando del segundo piso. Además, vamos a ver más adelante cómo también resuelve en corte y en elevación. Mira, esa es la fachada, ¿no? Que te digo, una fachada en piedra que le da ese lenguaje tan conservador, tan antiguo, tan histórico, y hierro forjado quemado. ¿Ves ahí? Y utiliza el vidrio, que antes no tenías, es vidrio en el siglo XIX, pues recién se estaba descubriendo. Ahora utiliza el vidrio. Mira la fachada, entonces es un contraste, un ritmo de ventanas vidriadas, piedra y este hierro. Y encima en la parte superior, este un gran claristorio, un gran pabellón completamente acristalado. En la parte posterior también, mira, a pesar de que es colindante, ¿no? Cómo abre las ventanas. A mí me da una curiosidad porque me parece que en otros países no se hacen tanto problemas cuando tú abres las ventanas al lado del vecino. O debe ser porque es un edificio público, ¿no? Tiene tres niveles, dos sótanos, y además, como la biblioteca tiene doble altura, Macintosh puede crear entrepisos, o sea, plateas o mezanines entre un espacio y otro. Y finalmente la parte superior, como te dije, la remata con lucernarios. La volumetría es compacta, precisamente por el terreno y porque se encuentra ubicado en el corazón de un centro histórico, de una ciudad, y por todo lo que el programa arquitectónico le exige que resuelva. Pero a pesar de eso, no es pesada, porque ha utilizado vidrio, gran vidrio, con doble motivo, ¿no? Primero, que le da ligereza en cuanto a forma, lo hace transparente, y en segundo lugar porque Escocia es una ciudad que está cerca del Polo Norte y es bastante nublada. Entonces, Macintosh aprovecha estos grandes ventanales para brindar iluminación natural. Muy diferente a acá que Perú, que estamos, ¿no? Donde prácticamente pues estamos cerca del Ecuador y hay luz prácticamente todo el año. En donde los ventanales quizá no sean la mejor respuesta. Ojo, incluso el techo es vidriado. Y esto es lo que te decía, ¿no? La calle, por el frontis, por la fachada, en lugar de utilizar el frente menor como fachada, utilizó el frente más largo como fachada. Mira, utiliza el frente más largo porque le permite así organizar la escuela en pabellones, en alas, con el museo y la escalera como eje este espacio organizador. ¿Ves? A diferencia de que si lo hubiera hecho por este lado. Y además, por este lado es más difícil porque la calle está en pendiente, y es una pendiente bastante pronunciada. Con decirte que es tan pronunciada que, mira, acá está el corte, ¿no? Este es el nivel de la calle, cómo ha hecho las escaleras para acceder, y todo esto está en el sótano. Y acá, este arco que se ve aquí es la galería que organiza, es esta de acá. Pero como está en pendiente, o sea, en pendiente topográficamente muy empinado, llega un punto en que tú caminas por este pabellón y sales al nivel de la calle. ¿Qué te parece? O sea, acá está el auditorio, todos estos ambientes que se encuentran aquí, y esta puertita que ves acá es la que está aquí, que viene de la galería. De hecho, Macintosh la abre en los dos extremos del edificio, en las dos fachadas menores. O sea, de alguna forma tú entras al sótano por la calle en un determinado momento de la edificación del nivel, porque por la pendiente te lo permite. Así aprovechas la pendiente natural. Como te dije antes, tiene un sótano, dos sótanos, precisamente por la pendiente, y Macintosh hace un estudio detallado de cómo organizar la estructura,
porque mira, tiene cimentación de concreto, muros de piedra que soportan, y en el interior hace un tejido de madera y losas de madera y cubre con vidrio. Vidrio, mira, que permite completamente la llegada de la iluminación. Sí, y a pesar de que existe tecnología en la época, como ya que hay luz, él todavía utiliza sistemas de calefacción tradicionales, como que hay una carbonera para que pongas carbón y permitas funcionar la chimenea y el vapor para la calefacción en temporada de invierno. ¿Ves? Y lo que me gusta aquí, por ejemplo, te he puesto en la imagen un render de cómo está organizada la biblioteca, cómo estuvo, porque se quemó. Eh, Normalmente te han dicho a ti que las columnas tienen que irse hasta el suelo, ¿verdad? Cuando se trata de concreto y transmitir la carga hasta el suelo, así como aquí. La columna va hasta el suelo. Pero en el caso de la madera es diferente. Macintosh utiliza 4 maderas como pilares grandes de soporte de la biblioteca y crea plateas o mezanines que acá son como salas de lectura, un segundo piso de lectura, y estos pilares menores de madera no los lleva hasta el nivel del piso, sino que los utiliza como cables. O sea que en lugar de estar trabajando a compresión, soportando el peso de la losa, en realidad estos cables están trabajando a tracción, sosteniendo la losa que cuelga de madera, la sostienen del techo. ¿Qué te parece? Aprovechándose de la doble altura, ¿no? Aquí se ve también, mira cómo soporta la losa con cables de madera, la que cuelga la madera, ¿no? Estas son unas arañas como cuelga la losa del forjado, del techo, ya que el techo es de madera y arriba está el taller, un taller de arte. Interesante esa resolución tecnológica y estructural que le da el arquitecto al edificio. Y no solamente eso, sino que en cuanto al estudio de la luz y el acondicionamiento ambiental, te dije que el nuevo arquitecto que hizo la nueva Escuela de Arte de Glasgow quiso homenajear a Macintosh tomando lo más representativo de su escuela. La escuela de Macintosh es bastante iluminada. En un lugar tan oscuro como es Escocia, él sabe que la luz es un lujo y aprovecha para que todos los espacios que requieren de luz, como los talleres de cerámica, pintura, escultura, estén adecuadamente iluminados a través de claristorios, lucernarios, esta ventana bahía se llama, ventana de galería, mira que pone para iluminar todo, y grandes ventanales en la biblioteca, en las oficinas administrativas. ¿Ves? Y las áreas de servicio más bien que no requieren de luz, como la carbonera, el almacén de materiales, lo manda al sótano. El auditorio también lo manda al sótano, también lo envía al sótano, pero el auditorio le da una ventaja, lo retira, la edificación al estar retirada permite que llegue luz de la calle al auditorio. Además que para un auditorio como una sala de proyecciones no necesitas tanta luz intensa como en un taller. Por eso es que él manda los talleres al último nivel. Mientras que nosotros estamos acostumbrados que quizás los talleres estén en el primer nivel por accesibilidad, él lo manda al último nivel. ¿Qué te parece? ¿No? Y ese arquitecto pues nuevo, no recuerdo, no sé, no recuerdo el nombre, pero búscalo como la nueva escuela de arte de Glasgow que está al frente de la vieja escuela. em, También utiliza conductos de luz para que llegue la luz, para que llegue la iluminación natural desde el último nivel hasta el primero, mediante estos conductos que dirigen la luz natural. Interesante, ¿ves? Y como te digo, pues los talleres, él sabe, Macintosh sabía que eran los espacios que más luz necesitaban, por lo tanto les brindó la ubicación más privilegiada. Aparte también por intimidad, ¿no? Para que estés en la parte más alejada del ruido de la ciudad. Y eso lo complementa con las estructuras que trabajan en madera, que de por cierto le da un airecito muy, muy artesanal precisamente, ¿no? Que sí se pueden hacer construcciones de piedra y madera de 3 niveles, mira. Le da bastante expresividad al taller, ¿no? Como te enfoca precisamente en un ambiente íntimo de arte. Y finalmente lo remata con el tratamiento que le da en los acabados, la expresividad de los elementos que son ornamentales y a la vez son constructivos, o sea, son útiles y son bellos. Cabe resaltar que Macintosh, además de arquitecto, fue acuarelista y fue diseñador de muebles. Por lo tanto, muchos de sus muebles
están presentes ahí en su escuela, aunque quizás no sean muy ergonómicos, ¿no? Porque son rectos, pero de todas maneras se hacen resaltar por la belleza del tratamiento que le da y la concepción. Mire esa mesa que cómo trabaja, ¿no? Mire esa mesa cómo trabaja. Te decía, perdón, finalizo con la escuela de Glasgow, ¿no? Mira cómo le da sus acabados y esa escalera y los enchapes. Qué precioso, ¿no? Eh, la madera clara en los pisos, la madera oscura en las superficies. Ahora vamos a hablar de otro edificio. Es un edificio Art Deco. Eh, Está ubicado, ahora nos vamos de Escocia a México, un edificio latino que es posterior, ¿no? Desarrollado en 1940 en todo este boom de las obras públicas de las repúblicas independientes y pues se construye precisamente como un edificio institucional en donde se alberga una sede de la Lotería Nacional en México y ha tenido a la actualidad cuatro remodelaciones, pero siempre tratando de respetar el estilo Art Deco con el que fue concebido originalmente. Sí, a ver, es más amplio, más grande que la Escuela de Arte de Glasgow, ¿no? Tiene un área de 2000 metros cuadrados solamente en el terreno y 22.000 metros de área construida. Para ser tan grande este edificio, pues utiliza tecnologías más contemporáneas, como las que conocemos, ¿no? Materiales modernos y tecnologías del siglo XX como el sistema de estructura metálica y muro portante, perdón, muro cortina y estructura metálica. Y por supuesto que sus materiales son el concreto, el acero, el vidrio y el mármol, materiales actuales. Y el mármol para acabados. Eh, este edificio es un hito del espacio público porque está en la entrada de una avenida principal de la Ciudad de México, como decir acá, pues, la Avenida al Arco, o en Lima la Avenida Arequipa, cuando vas a ingresar a Miraflores. Entonces, el proyectista lo retira para crear un espacio público para que dialogue con la ciudad, precisamente con este espacio público que él cede a la ciudad. Sí, y que de paso, pues, cuando llegues a la avenida, la primera cuadra, el primero que te recibe es este edificio que remata de todos lados, por eso tiene esa forma curva y bastante enfatizada con esa volumetría, ¿no? Mira, y no he podido conseguir la planta como en la escuela de Glasgow, pero lo que más cercano es esta captura que le he puesto del Google Earth, donde se ve los techos y para que veas la organización que tiene el edificio, ¿no? Todo esto es la parte del edificio en altura y esta es la parte de lo que se llama la sala de lotería, que viene a ser un auditorio. Sí, que está resuelto con una cubierta bastante interesante que la vamos a ver más adelante, y esto pues que está resuelto con el sistema porticado de un edificio, ¿no? Acá tú lo puedes ver en el corte, mira, la parte de la resolución del edificio y la parte del auditorio que tiene hasta cuádruple altura. Em, Hay un estudio definitivamente de la zonificación porque estamos hablando de un edificio público, sí, como una sala de juegos y también con oficinas y pues hay una jerarquía que tiene este auditorio que se la da precisamente el arquitecto a través de la espacialidad, forma y la posición, ¿no? Lo pone en la parte de atrás, mientras que la parte del ingreso, la jerarquía la da por el espacio público. ¿Ves? Este edificio cuenta con 29 niveles, sí es bien alto, ¿no? Bastante, es más de 100 metros de altura y tiene dos sótanos encima. Y lo interesante es cómo él pone juega con las alturas, ¿no? Mira cómo este ritmo creciendo, así aumentando, precisamente enfatizado por la línea recta de las ventanas completas de cara entera, lo refuerzan al edificio. Tiene cinco ascensores además, y mira esta entrada, ¿no? Casi a triple altura y en un atrio de escalinatas. Mira la escala humana, ¿no? Y el edificio encima, al estar iluminado, se ve así precioso, ¿no? Y bastante vertical. Y además, el hall tiene cuádruple altura, ¿no? Es un espacio monumental, colosal internamente.
En cuanto a la parte estructural, como te digo, aunque el Art Nouveau y el Art Deco son estilos básicamente decorativos, también tienen sus aportes, más que todo por el arquitecto que lo concibió la obra, ¿no? Este señor Monasterio, Ortiz Monasterio, orientó con ingenieros estructurales y viendo que había un problema en México de que el suelo era de mala calidad y bastante inestable, pues ellos desarrollaron o decidieron utilizar un sistema llamado cimentación flotante en el cual perforaron 55 metros de profundidad, o sea, la altura de un edificio más grande que un edificio trujillano de altura, en el subsuelo hasta llegar a suelo firme. Y ahí plantaron la cimentación. Después de 55 metros volvieron a hacer el edificio en la superficie, ¿no? O sea, la cimentación está bien profunda. Y así este edificio ha resistido sismos, es sismo resistente. ¿Qué te parece? ¿No? Mira la estructura, ahí está una foto histórica de cuando se estaba construyendo, es el estilo steel frame de la misma escuela de Chicago, una estructura de hierro. No, acá hay una estructura de hierro con tijerales de hierro en la parte de la cimentación para soportar el edificio precisamente, y luego pues hay muro cortina y envolvente de concreto y de vidrio, ¿no? Y la cubierta del auditorio es preciosa, es un paraboloide hiperbólico que tiene forma de abanico visto en su totalidad por dentro y está hecho en base a varias estructuras, a varios vigas que de paso crean esa forma. ¿Mm? Eh, y cuenta, sí, pues al ser más contemporáneo, 1940 prácticamente, cuenta con sistemas más actuales como aire acondicionado, iluminación inteligente, que eso sí ya se le ha ido añadiendo después a medida que se han hecho las remodelaciones. Siempre respetando el estilo Art Deco que fue el que concibió originalmente el proyectista. Y ahí lo ves en el interior, ¿no? El Art Deco cae a pelo con este edificio porque siendo un edificio de juegos, de lotería, tipo casino, tiene que ser ostentoso, bastante alarde de dinero, y ahí está presente en la cubierta, en los acabados, en los enchapes. Mire ese auditorio y es gigantesca la altura comparada con la escala humana, y de paso pues estas formas de paraboloide también crean una suerte de ritmo acá con casetones que permiten la iluminación natural y hasta una pirámide se le ha puesto, ¿no? En la parte del escenario. O sea, el elemento estructural a la vez es ornamental y es expresivo y trata de identificarlo a alguna época histórica, a pesar de que se inspira quizá por los materiales o porque dicen algunos que aquí en estos casetones pues hay una influencia una metáfora de la arquitectura arabesca que forma parte también de lo mudéjar hispano. Es difícil encasillarlo, ¿ves? Y en el interior también están los acabados, ¿no? Acabados, toman un poco de lo norteamericano, de lo gringo, del Art Deco, y lo ponen ahí, pero también lo unen con lo latino, muy propio de lo latino, ¿no? Este mural de un artista mexicano que impregna toda la pared, y las lucernarios, las lámparas aquí en la parte superior, más los acabados y los enchapes, tanto en la portada, con el metal, como en el interior, y el piso, por supuesto, que está revestido y pavimentado en mármol. Las columnas, mira este acabado, ¿no? Que le dan al capitel en la parte del techo, ¿no? Y una escalera de caracol, así como la escalera de caracol del hotel belga que te mostré antes, pero en lugar de ser en terciopelo y exótica, orgánica, sobria, es más exuberante, más impactante, más rimbombante, con materiales como el mármol, el metal, ¿ves? El cemento y el enlucido, precisamente para hacer este alarde, pues, de lujo y de costo así, elevado. Eso es el Art Deco en este caso que estamos estudiando, ¿ves? Y para finalizar entonces, ah, estos estilos todavía tienen vigencia a la actualidad, han dejado influencia hasta la actualidad. Tú los puedes utilizar en tus trabajos. Más que todo son estilos de tratamiento de interiores o de decoración, porque tú bien, y combinan bien, o sea, tú lo puedes mezclar con algún
sistema propio de adobe de hoy, por ejemplo, o de madera, o bambú, o concreto, o ladrillo que se hace en la arquitectura moderna de ahora, contemporánea, y el tratamiento decorativo en el interior puede ser en Art Nouveau o en Art Deco, sobre todo porque se ha puesto de moda el estilo vintage o la tendencia retro. ¿Ves? Ahí tienes dos ejemplos de dos ambientes que han sido tratados con estas tendencias. Y como te repito, para finalizar, pues como ves ahí hay más similitudes que diferencias, a pesar de que uno es más orgánico y el otro es más geométrico. La reflexión final para ti entonces es cuál de estos dos estilos te identifica más o cómo podrías aplicarlos en tus posteriores trabajos de diseño. Bien, y nos quedamos aquí por esta sesión de hoy y nos vemos en la siguiente.